Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan, decía Henry Ford, el fundador de la marca Ford, y que no alcanzó el éxito sino hasta después de haber fracasado 3 veces. El fracaso es una experiencia subjetiva. La definición de fracaso, que viene del latín, quiere decir romperse o estrellarse. Todos en este salón hemos experimentado el fracaso al menos una vez en la vida. Quizás ya sabemos qué significa reprobar un examen, como el de biología. ¿Alguna vez hemos sentido la decepción amorosa y nos han roto el corazón? Quizá ya sepamos lo que se siente vivir la desintegración familiar, cuando papá se fue de la casa o nunca se hizo cargo de nosotros. ¿Y qué decir de esos eventos traumáticos que nos afectaron la vida y ahora ha hecho de nosotros lo que somos? Y todo eso nos ha llevado a dejar de soñar, de ilusionarnos. Hemos llegado a permitir que otros sean el protagonista de nuestra propia historia. Y nos hemos conformado con vivir el papel secundario, el segundo personal. Pues quiero invitarlos a que entremos en nosotros mismos, a que enfrentemos esos monstruos que se han convertido en protagonistas y que nos dictan frecuentemente que no podemos, que no lo vamos a lograr. Después de un fracaso, llegamos a pensar que todo se acabó, que todo el esfuerzo no valió la pena. Sentimos que hemos llegado al borde del precipicio y que vamos en caída libre. En ese momento estamos viviendo una crisis, un impacto emocional que a veces es más grande que nuestras fuerzas. Y ese impacto emocional nos afecta tanto que a veces no encontramos razones para seguir. No encontramos motivos para estudiar, trabajar, salir de paseo con los amigos. El hambre y el sueño también se van. Nada nos emociona y mucho menos nos ilusiona. Queremos dormir y no despertar jamás. Deseamos que solo haya sido un sueño, una pesadilla nada más. Esta es una de las etapas del duelo, la negación. Nos cerramos a la idea de haber perdido, de haber fracasado. Recuerdo haber vivido una de las crisis más grandes de mi vida. Yo me había enamorado profundamente de Leticia. Ya teníamos la fecha de casamiento, pero todos los planes se fueron a la basura. Eso no lo podía aceptar yo de ninguna manera. ¿Cómo era posible que una persona que me decía que me amaba, que yo era el amor de su vida, se había ido con otro? No podía ser. Entonces comencé algo titánico: recuperar a mi ex. Yo no iba a perder tan fácil esa guerra. Me dediqué a buscar libros, tutoriales en YouTube. Ya saben, en YouTube está todo. 7 pasos para recuperar a tu ex en Google. Y comencé lo que yo creía el proyecto más grande de mi vida en ese momento, con el paso 1, contacto cero. El contacto cero significa bloquear a tu ex de todas las redes sociales. Yo, con toda la pasión del mundo y deseando que la estrategia funcionara, bloqueé a Viviana Leticia de todas las redes. Yo quería que ella se desesperara por mí, que se diera cuenta que había perdido al mejor hombre que había nacido sobre la faz de la tierra. Yo esperaba con ansias que llegara el día en que ella me escribiera, que me buscara desesperadamente y llegara a mi casa a pedirme perdón. Yo practicaba en voz alta, como lo hice en este discurso, qué le iba a decir cuando ella llegara. ¿Y qué creen que pasó?
Nada. Ella no regresó. La estrategia decía que ella debía llegar entre el día 3 y el día 15 después de haber sido bloqueada. Pero perder una batalla no es perder la guerra. Así que decidí aventurarme con el segundo paso. Hacerte un cambio de look. Me metí al gimnasio. Pagué la membresía de un mes. Es que ella, si se había enamorado de mí siendo flaco, imagínense cómo iba a estar después de un mes yo en el gym. Debía ponerme irreconocible. ¿Adivinen qué pasó? Absolutamente nada. Ni siquiera miraba mis historias, porque obviamente la desbloqueé. Siempre uno desbloquea a su ex. Yo la desbloqueé para que se dieran cuenta de lo guapo, de lo papi que me estaba poniendo. En un mes ella debía notar el cambio, pues. Obviamente esas ideas solo estaban en mi cabeza. Y comencé a pensar que yo era el problema, que yo era el peor hombre, y no miento, que ella tenía razón en haberse ido con el otro. Es que el otro era mejor que yo, creía. Cuando llegamos en ese punto, ya en el abismo, donde estamos convencidos de que no hay salida, que se acabó, que hasta la última célula de nuestro ser siente la derrota, comienzan a venir ideas a nuestra mente que nos condicionan. Nuestra mente se convierte en nuestra peor enemiga y acusadora. Perdiste porque eres inútil, porque no vales la pena y no puedes hacer nada bien. Te mereces lo que te ha pasado. Son pensamientos que se instalan en nuestra mente y crees que es una verdad absoluta. Un término que es utilizado en los últimos años, la famosa crisis existencial, que podríamos definir como esa crisis un periodo de tiempo en el que se produce un cuestionamiento interno, es decir, que nos replanteamos nuestra existencia. En estas crisis, nuestra mente nos sabotea, nos hace creer que no hemos hecho nada bien, que no hemos logrado nada, nada tiene sentido, y muchos pensamientos que nosotros ya bien sabemos. Existen algunos elementos que nos condicionan. Por ejemplo, tu propósito en esta vida. ¿Cuál es el motivo por el que te levantas todos los días? ¿Por qué decides levantarte? Tus valores. ¿Qué es lo realmente importante para ti? ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Tus creencias también. Si crees que eres un bueno para nada y te lo repites a cada rato, esa creencia se convierte en tu verdad. Y te sorprendes, quizás, cuando algo te sale bien y se lo adjudicas a la suerte. Y tus miedos también te condicionan. Una persona que tenga miedo a equivocarse y prefiere quedarse en su zona segura, jamás saldrá de allí. Y obviamente que no avanzará. Y lo otro, la fe que tienes en ti. ¿Cuánto confías en tus capacidades? ¿Qué tanto te conoces? Quiero mencionarte algunos personajes que fracasaron antes de llegar al éxito. Walt Disney fue despedido de su trabajo de un periódico porque el editor creyó que no tenía buena imaginación. Walt Disney. La primera compañía que grabó a los Beatles les dijo que no tenía futuro para la música. La creadora de Harry Potter, Joanne Rowling, estaba desempleada, divorciada y recibiendo asistencia económica del gobierno porque era pobre cuando escribió su primer libro. Bill Gates dejó de estudiar y comenzó un negocio informático que fracasó. Sorprendentemente, Steve Jobs fue despedido de Apple. Lo que tienen en común
estos famosos es que llegaron al éxito. A pesar del fracaso, no se rindieron. Lo que tienen en común es que no se rindieron, no tiraron la toalla. Michael Jordan, a quien le dijeron que buscara otra cosa para vivir porque el básquetbol no era para él, tiene esta frase que quiero que los guardemos, que la usemos, y si pueden escribirla. Puedo aceptar el fracaso, todo mundo fracasa, pero lo que no puedo aceptar es no intentarlo. Para aprender a triunfar, primero tienes que aprender a fallar. ¿Cómo podemos salir entonces del abismo? Debemos entender que el abismo, como dije al principio, es subjetivo, es decir, es una experiencia propia, distinta para cada uno. Una persona puede sentir que está en el abismo porque fue dejado en visto, pero otra puede sentir que está allí porque fue despedida de su trabajo sin justificación. César Lozano, un conferencista mexicano, tiene una frase que me gusta mucho: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Tú puedes ver una experiencia difícil como una tragedia o como una oportunidad. Lo mejor que le pasó a mi vida es que Leticia se fue con el otro y me haya dejado en bancarrota. Eso me ayudó a darme cuenta que no estaba trabajando en mí, que no me dedicaba tiempo para mí, que mi valor y mis sueños dependían de los demás. Solo fue después de esa experiencia que comencé a vivir mi vida, a ser yo el personaje principal de mi historia, a disfrutar las etapas. Cuando hay que llorar, lloramos, pero cuando hay que reír también, reímos con todas las ganas. ¿Sabían ustedes que en Japón el índice de longevidad es el país número 1? Es decir, ahí están las personas centenarias, las que viven más tiempo. Paradójicamente, Japón también es uno de los países con el índice más alto de suicidios. La gente se quita la vida por lo que ellos llaman exceso de paz. Su vida es tan plana que se aburren y no hayan qué más hacer, no encuentran qué más hacer. Y es que tenerlo todo o controlarlo todo, o al menos intentar controlarlo, te puede inducir al suicidio, según un estudio incluso hecho por los mismos japoneses, porque la dosis de caos a veces es necesaria. No les voy a dar 7 pasos para cómo salir del abismo, pero sí les puedo decir lo que me sirvió a mí para salir y estar donde estoy ahora. Lo primero que debemos hacer es hacernos cargo de nosotros mismos. Debemos ser el arquitecto de nuestra propia vida. Tú debes ser experto en tu propia historia. Si me permiten hacer una comparación con el término biología, bio significa vida, biología, ciencia, estudio. Nosotros debemos ser expertos en nuestra vida y bien pudiéramos decir buendiología, graciología, robertología, fernandología. Debemos ser expertos en nuestra historia. Nosotros debemos estudiarnos y si quieren apliquen el método científico. Sería el mejor regalo que nos podemos dar. Lo segundo es que te invito a hacer es que tengas un proyecto, un propósito real, un proyecto que valga la pena, que tu cuerpo sienta las ganas de levantarte todos los días y decir, voy por eso. Y si quieres, pon en tu pared, con tu puño y letra, lo que quieres. Y levántate. Cuando tus ojos abran en la mañana, ves tu objetivo y dices, hoy tengo un parcial por ese propósito. Lo tercero es que tengas convicciones profundas.
Convicciones que vayan más allá de las emociones. Porque te cuento, vas a sentir el fracaso muchas veces. Siempre las vas a sentir. Pero las convicciones son las que van a ir adelante. Y no importa que te caigas, te puedes levantar. Podemos perdernos, pero perdernos y volvernos a encontrar es una de las experiencias que nos ayudan a disfrutar mejor la vida. Para terminar, quiero que te quedes con una palabra: resiliencia, que es la capacidad para adaptarse a las situaciones difíciles y convertirlas en resultados positivos. Me despido pidiéndoles que sueñen, que amen y, lo más importante, que crean en ustedes mismos, aun cuando les hayan dicho lo contrario. Crezcan hasta que los que no creyeron en ustedes se arrepientan de no haber confiado en que ustedes podían hacerlo. Muchas gracias.